acercamiento a la poesía especialmente viene por parte de mi padre. Mi padre que pues recibió las enseñanzas de su tío y que mi padre era militar, pero él copiaba a mano y también a máquina de escribir los poemas que más le gustaban, tenía un cuaderno de poemas, sé que también declamaba, inclusive, y todas las cosas esas. Y entonces cuando yo era muy niño, estoy hablando de cuando casi había empezado a hablar, 4 años, etcétera, y además yo empecé la escuela a los 4 años porque éramos muchos niños y el tío me llevó a la escuela para que mi madre no tenga mucho trabajo, yo era el mayor. Y entonces mi padre me empezó a enseñar a declamar, ¿no? El primer poema que me enseñó fue un poema de un poeta veniano que se llama Horacio Rivero Egues. Mi padre era veniano. Y entonces, claro, yo empecé camino lento al potrero, por la lejana extensión, con su chillar lastimero, va pasando el carretón. Todas esas imágenes también son las primeras que aparecen. Y luego, después, obviamente, también Rubén Darío y toda la, increíblemente fue entrando toda la magia, digamos, y toda la riqueza de ese verbo, ¿no? Rubendariano, ¿no? Ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo, ya viene oro y hierro, el cortejo de los paladines, ¿no? Entonces, eso en un niño, claro, ya estamos hablando de 5 o 6 años, produce un cambio, sin duda, interior y va creando una conmoción, porque al final esto es que yo estoy convencido que todos nacemos con la poesía en nuestro corazón, pero otros tenemos la fortuna de que la vamos despertando. Y esto ocurrió en mi caso, ¿no? Se fue despertando de esa manera. Ahora, de repente, cuando ya tengo unos 9 años aproximadamente, un día, bueno, mi padre era siempre el que decía, bueno, estos poemas hay que decir para la escuela, para no sé qué, y cuando vivíamos en Roboré, pues mi padre fue destinado a una inspección a Poza del Tigre, había día del hora cívica y mi hermano me dice, por favor, en la hora cívica mi profesora, mi hermano que le lleva un año, ha pedido decir un poema. ¿Tú qué poema crees que podía decir? Entonces con él nos subimos a los anaqueles y buscábamos poemas a la madre y no había nada. Entonces como no había nada, dije, bueno, yo te hago uno. Y le hice un poema, y ya ni sé cómo será, no tengo ni idea, pero le hice y él llevó el poema y lo dijo en la hora cívica. Y ahí empezó la escritura, ¿no? Ahí empezó la escritura que después se va a desarrollar de maneras, digamos, un poco surrealistas, porque cuando yo soy ya adolescente, pues agarro los cuadernos y empiezo a escribir como un alucinado poemas y poemas y poemas, y los versos salían como si estuviera en un espacio, digamos, de alucinación. Después de esas escrituras así un poco alucinadas, vino también una etapa en la que empecé a escribir una novela. Yo tenía 15 años, empecé a escribir la novelita y bueno, ahí se fue quedando la cosa, pero después empecé a tener, bueno, ya viajé a La Paz para vivir la universidad. Yo entré a la universidad también muy temprano, salí bachiller a los 15 y a los 16 yo ya estaba en la universidad. Y entonces ahí me encontré especialmente con las lecturas que sacaba Presencia Literaria. Esos fueron entonces mis primeros encuentros, digamos, con una literatura que podemos llamar un poco más, digamos, de estudio, digamos, porque ahí habían documentos y cosas hermosas, entrevistas entre Borges y Sabato, etc. Empecé a escuchar nombres de autores y me fui a comprar libros de esos autores. Y obviamente uno de los primeros autores que me impactó y fue muy fuerte, tengo dos en realidad, ¿no? Fue Borges y Nietzsche, ¿no? Me compré, obviamente, Así hablaba Zaratustra, lo leí impactadísimo. Yo era muy joven, evidentemente, no podía tener toda la simbología que trae este tremendo poeta, pero porque es un poeta en realidad más que un filósofo, en mi opinión, Nietzsche, pero esa fuerza estaba llegando adentro, ¿no? Entonces fue construyéndose de a poco. Ya a los 18 años, 19 creo,
Me presenté a un concurso de cuentos de los escritores bolivianos y saqué el primer premio, entonces ya empezaron esas cositas a suceder. En el poema opera la necesidad de transferir una trascendencia. O sea, hay algo que de repente en tu vida, en las cosas que estás caminando, en tu realidad, sientes que es trascendente, que necesitas transmitirlo, pero no de una manera, no en un lenguaje narrativo como tal, sino en un lenguaje trascendente. Por más narrativo que sea el poema, si tiene el elemento trascendente, va a ser un poema. Si no, solamente va a ser una prosa narrativa, naturalmente, ¿no? Claro, el poema es algo que te sorprende en una esquina, digamos, ¿no? De tu vida, de tu vida. Y esa sorpresa, digamos, esa impresión es la que queremos atraparlo, digamos, con palabras. Eso es lo que sucede. Es lo que sucede. Yo inicialmente pensé que esto tenía que ver con la música, porque yo trabajé también mucho la música y todas las cosas en un momento determinado de mi vida. Empecé a escribir canciones y a ponerles armonías, etcétera. Y estaba tan interesado en el asunto que contraté a un músico, era un apellido Saavedra, un músico de jazz de La Paz. Yo vivía en La Paz y estaba casado en esa época. Y él empezó a darme clases de música y de guitarra y no sé qué, ¿verdad? Porque estaba interesado yo en profundizar este asunto. Entonces, no pasaron, seguramente fueron una o dos o tres clases y de repente sufrí un accidente de racquetball. Me quebré todos los huesos de la mano izquierda y hasta ahí llegó las clases de guitarra. Entonces, con el yeso en la mano, vine a ver a mi madre aquí a Santa Cruz y reflexioné y dije, esto es una señal. No tengo que hacer música, tengo que hacer poesía. Y ahí en ese momento fue una decisión fundamental en mi vida, decir, no va otra cosa que poesía. Y todo lo que venga va a ser encima de la poesía. Yo he escrito narrativa, he traducido poetas, he escrito ensayos, pero la poesía es el centro de mi aproximación con la literatura. Creo que es lo que más me define, digamos, si en algún momento se puede definir a alguien con literatura. Para ese propósito voy a hacer un poco de memoria. El primer libro que yo lo escribí y no quería publicarlo, etcétera. Lo publiqué recién cuando tuve 35 años. No quería publicar antes, yo creía que no tenía lo suficiente para hacerlo. Y toda esa primera etapa, digamos, tiene una, claro, fue ese sonido de todos los poetas que yo había declamado, los poetas que había leído, todos los que mi padre me había dado, ¿no? Literatura universal, había un libro, o poesía universal, había un librito así grande, encontrabas ahí a todos, a Kipling, a Rubén Darío, a todos estaban ahí, pero también estaba Jaime Freire. A mí Jaime Freire me había llegado de una manera impresionantemente fuerte. O sea, ese libro, digamos, Castalia Bárbara. De hecho, yo creo que tengo algún impacto muy fuerte con los primeros textos o los primeros poemas que dije de Rubén Darío. Y entonces eso de Castalia Bárbara, eso de nombrar cosas lejanas como hace el modernismo, estaban adentro. Entonces, eso creo que también influyó en mi primer trabajo, en ese primer libro. Pero después fui caminando y tengo diálogos, ¿no? Tengo diálogos, y cuando tengo diálogos a veces yo inclusive le pongo un epígrafe, algo así, para mostrar que estoy dialogando, ¿no? Y claro, obviamente he dialogado con muchos poetas de distintos tipos, bolivianos y extranjeros en todo momento de mi obra. Y claro, hay que reconocer, digamos, que en mi trabajo hay tres maestros fundamentales, ¿no? Sería Jorge Luis Borges, Dante Alighieri y el señor Kafka.
Es interesante lo que nos propone Ezra Pound, ¿no? Yo me he puesto a estudiar Ezra Pound con mucha intensidad, como lo hice también con muchos, con Borda, por ejemplo. Yo estuve 2 años estudiando a Borda, tomé 500 apuntes sobre su trabajo y también tengo los apuntes por ahí, y además hice una antología de fragmentos de su obra. La antología de fragmentos se perdió porque la computadora me hizo una trastada, un disquete en esa época se perdió, pero lo otro está ahí, ¿no? Los apuntes algún día se van a volver un libro, pero igual estuve trabajando pues Pound, ¿no? Con esta intensidad. Acabo de terminar unos análisis y estudios sobre los 7 primeros cantos de Zapato, que espero que se vuelva un libro, probablemente de 100 o 200 páginas, que es un estudio sobre Pound. Y entonces, ¿por qué hablo de Pound? Por tu pregunta. Porque Pound nos propone un mundo donde uno, más que un poeta original, es un traductor, ¿no? Un traductor de otros. Y si nosotros reflexionamos muy bien sobre el tema de la traducción y el tema de la palabra, nos damos cuenta que todos hemos nacido, y cuando hemos nacido nos hemos encontrado con una lengua. O sea, no la teníamos. Pero, Señor, esta es su lengua. Y empezamos a traducir lo que nosotros decíamos. O sea, decíamos cosas y teníamos que traducir a un espíritu interior. Si alguien me enseñó a decir papá o mamá o casa, ¿no? O amor, esas palabras dichas en mi caso en castellano se tuvieron que traducir a un idioma interior que está predefinido, en mi opinión, o preestablecido o anterior a. Entonces, siempre estamos traduciendo. Y cuando yo leo algo, sé que estoy traduciendo a ese interior. Entonces creo que la traducción es muy importante. Pero eso no quita la virtud de lo que es original. ¿Y qué es original? Entonces, ¿qué es original? Original es algo, por ejemplo, cuando te mueven el piso. Si alguien te dice, te ayudaré a venir si vienes, y a no venir si no vienes, Antonio Porcia Dixit, entonces todo se te mueve, porque todos los prejuicios que tenías sobre el abrazo se desaparecen, ¿no? Entonces ahí creo que está el asunto de la originalidad. De hecho, yo hice una maestría en la Universidad de Barcelona sobre estudios avanzados de literatura española hispanoamericana, y mi tesis fue El misterioso libro de Antonio Porcia. ¿Por qué me interesa Antonio Porcia? Me interesa Antonio Porcia porque en mi opinión o en mi descubrimiento más que en mi opinión, hay una triada, digamos, ¿no? Que reverbera y que es la madre de toda la poesía occidental, que es Dante Alighieri, Ezra Pound y Porcia. ¿Por qué? Porque tenemos a Dante Alighieri, que es el padre de todos nosotros, que funda no solo una lengua, sino una manera de ver el mundo que vivimos, el mundo que podemos trascender, ¿no? Y más allá todavía, porque hay otra escritura que pocos se han atrevido a hacerla, de un Dante que en realidad en el fondo es esotérico. Entonces, que te muestra cosas que no están dichas y que están más allá de lo imaginario, ¿no? Entonces, a partir de ahí tú tienes un Pound que se mete con Dante, que dialoga con Dante de una manera muy poderosa, pero que a la vez está uniendo todo ese trabajo esotérico del Dante con el esoterismo griego. Entonces, lo conecta, ¿no? Y se atreve además a dar el salto hacia espacios como la China, etcétera, donde va auscultando y se va encontrando con los mismos diálogos. Entonces ahí tienes un Dante. Y de ese Dante y de ese Porcia, perdón, de ese Pound, tenemos un Porcia que se viene de una manera interesantísima, porque Porcia es el traductor por excelencia en el sentido, digamos, ontológico de la palabra. ¿Por qué? Porque Porcia nace en una población rural de Italia, y esa población rural, ahí hablan un dialecto. Entonces, cuando Porcia va a la escuela, se encuentra con que el Ministerio de Educación lo obliga a aprender
el italiano estándar, que es el italiano obligatorio. Entonces, tiene su dialecto, pero además tiene que aprender el italiano, digamos. Una vez ocurre eso, a los 14, 15 años, si no me equivoco, se traslada con toda su familia, muere el padre, se vienen con toda la madre y los hijos a Buenos Aires. Y de repente tiene que aprender el castellano. Entonces estamos hablando de una especie de Liechtenstein también, ¿no? que va viendo diferentes tipos de lenguas y traduce en su vida, como su vida. Entonces, esa traducción de la que estamos hablando, ¿no? Que nace con el ontológico Dante y el traductor Pound y el traductor en vida, porque, en mi opinión, hace una reverberación de lo que es la poesía occidental. ¿De qué traducción estamos hablando también? Porque una cosa, si ahorita en este momento viene una muchacha norteamericana y empieza a hablar y yo quiero traducirla para ver qué te está diciendo, esa es una traducción. Pero esta traducción de la que estamos hablando es una traducción que lo que quiere es descubrir qué estaba escrito, que es la misma traducción cuando yo leo un poema en mi misma lengua. Si yo leo un poema en mi misma lengua, no lo voy a leer el poema. Lo tengo que traducir, tengo que penetrar hasta dentro, jalarlo los pelos y meterlo a mi corazón. Si hago esa operación, entonces estoy leyendo el poema verdaderamente, estoy traduciéndolo. En ese sentido, yo abordo esa traducción. Digamos, tengo un poema. Tengo el poema, puedo inclusive hacer varias operaciones, leerlo, intentar una traducción directa con mi saber de la lengua extranjera. Abordo otra traducción de otro que ha traducido lo mismo, y también veo qué cosas no coinciden con lo que yo estoy queriendo ver, y además investigo, hay un verbo, alguna cosa que a mí me molesta porque sé que no tiene que ver. A ver, cuando tú lees un poema sabes que hay algo que ese poema lleva, según tu lectura. Y si eso no coincide con el otro que está traduciendo o con lo que tú mismo estás viendo acá, entonces estudias y revisas. Y entonces vas a ver la etimología de la palabra, a buscar, y entonces empiezas a ver además ese poeta, cómo era su relación de vida con relación a ese poema, y esto es. Y clac, según vos, esta es la lectura. Entonces, para mí la traducción es una lectura profunda. Eso es lo que es. Catulo me viene heredado este interés de Catulo porque yo fui parte de un grupo que se llamaba Club del Café y del Ajenjo en La Paz, que hicimos un taller sin maestro, que era don Ariel Pérez, don Juan Carlos Ramiro Quiroga y mi persona, que trabajamos durante un buen tiempo siguiendo una línea de trabajo, de bachelor, y nosotros decíamos, sí, vamos a escribir algo sobre lo nuevo, sobre lo viejo, sobre la casa, sobre no sé qué. Entonces, escribíamos y nos criticábamos nosotros tres, y después produjimos un libro que se llamaba Errores Compartidos. Mi amigo Juan Carlos Ramiro Quiroga era un enamorado de Catulo, de las cosas que escribía Catulo. Y entonces yo decía, pero ¿por qué le gusta Catulo? O sea, ¿por qué? Yo leía las cosas de Catulo y, sí. Dije, voy a descubrir a Catulo. Ese fue mi interés y empecé a trabajar sobre Catulo. Y al trabajar sobre Catulo, bueno, me metí con el proyecto Perseo, que era para traducir del latín al castellano, y trabajé mucho tiempo con eso. Fue duro porque yo no pasé clases de latín ni nada, tuve que trabajar de esa manera. Y creo que lo logré porque mis traducciones inclusive están colocadas como, en muchos casos, por expertos, como de las mejores traducciones en algunos casos, no todos, en algunos poemas, o por lo menos de las notables, ¿no? Entonces esa fue mi aproximación a Catulo, y entonces metiéndome en la vida de Catulo, porque tienes que meterte en la vida del autor. Si lo vas a traducir, tienes que meterte en su vida, en sus días, en sus sufrimientos, y descubro que Catulo evidentemente su gran maestro era Safo, ¿no? Entonces, como Safo es la gran maestra de Catulo, yo tengo que ir a Safo. Y obviamente ya con el griego no pude entrar así, pero sí entré, dije, voy a traducirlo desde el inglés, y lo traduje desde una buena versión que me pareció del inglés, y la traduje. Fui criticado duramente porque el que traducía esa versión tiene una línea
No sé, dicen que es fascista, no tengo idea, no me interesa. Me interesa a mí es que el poema tenga una fuerza que yo estaba buscando. Y esos poemas en inglés tienen una fuerza que estaba buscando y son las que traduje para, para digamos, hacer un diálogo entre Safo y Catulo. Es una buena pregunta. Yo creo que en este caso siempre ha habido una búsqueda, ¿no? He estado buscando y claro, de repente recuerdo el poema que dice, he de encontrar el centro de la cebolla, lo he de encontrar. ¿Por qué? Porque no hay el centro de la cebolla, ¿no? Entonces estás ahí un poco perdido. Pero sí hay una búsqueda. Y en la búsqueda va desde el vamos, digamos, ¿no? Si queremos decir el vamos no en el primer libro, sino en el segundo, que se llama Los Templos, es una, es una búsqueda incipiente, digamos, de lo sagrado. Porque mi búsqueda de todo mi trabajo permanentemente va detrás de ver qué es lo sagrado, dónde está lo sagrado, ¿no? Y que se va a abrir en piedra sagrada con el primer haiku, con el haiku que le coloco. Ya hablaremos de eso, pero en sí todo este proceso es ahí. Obviamente también hay algunas cosas en mi trabajo que tienen que ver con lo sagrado que podía ser lo que llamamos la patria o cosas así, que está reflejado en Cantos desde un campo de mieses y que no es precisamente Bolivia, ¿no? O sea, por eso es que yo le llamo Amanecida, ¿no? O sea, algo que no se puede nombrar, ¿no? Entonces, está ahí. Eh, pero es esa búsqueda de lo sagrado. Y dentro de eso también está lo más sagrado de todo, que es el amor, ¿no? Y ahí tenemos Territorios de Guerra, que es un libro que tiene que ver con las relaciones amorosas, pero siempre buscando ese hilito que no lo puedo encontrar. No lo puedo encontrar. Yo creo que no condensa, pero creo que es los gringos dicen es un milestone, ¿no? O sea, sería un punto, ¿no? Importante y que el siguiente tendría que ir en esa línea. Entonces, Piedra Sagrada reúne tres trabajos, ¿no? Que es Viaje de Narciso, La Senda de Samay y Jardines de Tlaloc. Y allí están los temas más importantes que esta búsqueda ha ido persiguiendo, ¿no? Entonces, como digo, Piedra Sagrada se abre con un haiku, y este haiku tiene una historia. Yo quería para Piedra Sagrada escribir un ensayo sobre lo sagrado. Y estuve trabajando y escribía textos, escribía párrafos, escribía cosas, y no podía acercarme, porque lo sagrado había sido pues una cosa difícil de acercarse. No había sido sencillo, había sido meter la mano en el impermeable y encontrar un montón de vestigios que no son. Entonces, un día, después de tanto darle vueltas, en la ducha, de repente escucho el haiku. Entonces digo, este es. La hormiga sube, la espalda de la estela, piedra sagrada. Ahí condensaría todo lo sagrado en un elemento aparentemente simple, pero que dice todo. Sí, lo que sucede con la escritura es que de repente te puede traer imágenes que te ayudan a descubrir ese silencio, digamos, ¿no? Es como el hilo de Ariadna. Voy, voy tratando de salir del laberinto, uh, pero no es la salida, no es la salida del laberinto, ¿no? Tengo una novela que se llama El huésped, ¿no? Que es justamente de una persona que entra a un supuesto hotel y no puede salir de ahí. Entonces, porque también es parte de una de las imágenes que yo trabajo mucho con mi literatura. Y evidentemente el silencio no es silencio, porque no existe el silencio. No puede existir el silencio porque todo está en movimiento. El universo infinito está en movimiento. Todo es una energía que mueve cosas, mueve electrones, mueve planetas, todo se mueve y si se mueve, suena. Y si suena, no hay silencio. ¿Qué puede haber? Armonía, porque
todo se mueve según una armonía y al que lo niegue es ridículo porque no se puede negar. Son leyes perfectas, maravillosas. Se mueve, como dijo Galileo Galilei, que se mueve, se mueve. Obviamente Dante Alighieri. Tenemos Rilke, ¿no? Hay, pero lo místico en el sentido no de lo religioso. Si te fijas, yo cuando estoy nombrando a ellos, no estoy nombrando a los religiosos, no estoy hablando de la supuesta mirada religiosa de Dante, que no lo es, ¿ya? Sino de la mirada poética de estos, porque la poesía resuelve los temas de este tipo. De repente te encuentras en un espacio del cielo y los ángeles forman el ojo del águila. O sea, entonces, de repente dices, Dios mío, ¿de qué estamos hablando? ¿Te das cuenta? Por supuesto, al Dante lo han estudiado poco en el Paraíso, pero es muy poderoso en todas las líneas. Y claro, y Rumi, cuando nos habla de lo trascendente o de lo místico, nos habla de un amor incalculable. Entonces, cuando él nos habla de un amor incalculable, entonces, ¿de qué nos está hablando este tipo? De un tipo que ha vivido una vida tan intensa, de tanta poesía y todo, y me habla de un amor que me mueve hasta más no poder. O sea, entonces, de eso estamos hablando, ¿no? Y claro, obviamente, cuando también te acercas a Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, entonces encuentras elementos y además encuentras traducciones, porque fíjate, yo he usado mucho ese verso justamente en algunos poemas, que muero porque no muero. Y muero porque no muero, yo estoy convencido que es una canción medieval, porque si no, los dos no hubieran escrito lo mismo. Pero en esa época no había autoría. Y a mí me parece maravilloso, porque ahí regreso a nuestro Borges, ¿no? Donde decía, todos escribimos un solo poema, ¿no? O a Manuel Machado, ¿no? Que decía, cuando los versos del poeta se hagan en la calle anónimos, entonces el poeta ha nacido. Ahí sucede esto de que estamos hablando, de una poesía mística, en mi opinión. No es, claro, no es necesariamente lo otro, aunque hay buscas. Por ejemplo, acabo de leer un poemario de Paula Rodríguez, ¿no? que se llama Los momentos del fuego, que es donde ella hace un viaje y se mete en el cuerpo de Jesús en el momento del momento crítico de la última cena y todo esto. Entonces, ahí me parece un trabajo interesante, que tal vez también tiene elementos místicos, ¿no? Pero como digo, la mística en mi mirada es otra cosa. No podría existir, y ahí sinceramente, no podría existir mística sin la conciencia del presente. ¿Y qué es la conciencia del presente? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? O sea, eso que es difícil de vivir, es un ejercicio que hay que hacerlo permanentemente y que hace que las cosas sean vivas, esté vivo. No puedes estar vivo si tú estás recordando amores, no sé, tonterías que ni siquiera son reales, porque a medida que después de que tú viviste algo, la memoria ya incorporó falsedades, ¿no? Siempre es así. Entonces, si tú quieres vivir verdaderamente, es aquí y ahora, lo que tú tienes en este momento. Bueno, esto, voy a hacer un poco de historia. Esto nació porque me invitaron a un viaje a Fortaleza, Brasil, y allí nos encontramos en la misma habitación con Gabriel Chávez Casasola. Empezamos a conversar y planteamos el proyecto, ¿no? Y dijimos, hay que hacer un proyecto, hay que hacer que la gente que escribe en nuestro país, en nuestra ciudad, pues sea conocido por otra gente y ocurran los diálogos. Entonces, muy bien, hagamos algo, no un festival, hagamos un encuentro, para que la gente se encuentre, charle, dialogue. O sea, más allá de que te muestro mi poema y tú me muestras tu poema, nuestro proyecto era que yo te muestre mi alma y tú la mía, digamos. Porque creemos que el abrazo es
el mejor pasaporte que tiene que tener el ser humano. Es una búsqueda humanista también, ¿no? Y tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Claro, te hemos traído gente con mucha fuerza poética importante a los encuentros y eso ha producido una serie de resultados positivos. Creo que es un resultado positivo de todo el trabajo del encuentro Interesada Ciudad de los Anillos que hemos creado con Gabriel Chávez Casasol. Creo que el poeta boliviano tiene por sí mismo una especie de ancestro, no necesariamente poético, sino telúrico. Como tiene ese ancestro telúrico, a ver, fíjate vos, tenemos un país donde ya está un altar instalado, ¿no? Entonces, el altiplano es un altar, 4.000 metros. Y tenemos venas maravillosas en los ríos amazónicos, ¿no? Tenemos la vida misma brotando de la selva, ¿no? O sea, hay muchas cosas en este país y además es un divortia quorum, o sea, donde se dividen las aguas del Amazonas y del Plata. Entonces, todo eso son elementos que hacen que aquí nazca poesía. Es natural que haya poesía de una manera especial. No digo mejor ni peor de las otras poéticas latinoamericanas, pero sí es un espacio para la poesía. Y lo ha demostrado los varios poetas que aquí hemos tenido, de una intensidad especial, y entonces eso había que dar a conocer. Por una parte, entonces, la poética boliviana está en un muy buen nivel. Otros interesados en la poesía boliviana lo han reflejado. Ahí tenemos una antología de poesía que lo ha hecho el italiano Emilio Coco, por ejemplo. Ha reunido 32 poetas bolivianos, y también ahí acaba de salir un libro del poeta colombiano que nos ha traído Mediterránea, ¿no? Y luego hay este interés sobre la poesía boliviana. El mismo Forrest Gander, cuando vino el otro día, también expresó que había que traducir mucho más a poetas bolivianos. Creo que ese es el proceso que se ve en la poesía boliviana, y creo que va a ir creciendo, porque sinceramente veo con mucha alegría gente nueva que está diciendo cosas, obviamente, de una manera distinta, porque son gente de otras generaciones, pero que se van a sumar a ese río de voces que sería, podríamos llamar, la poesía boliviana. Bueno, en Santa Cruz está sucediendo, han habido procesos poéticos que tienen que ver con varios espacios, digamos, que tienen que ver también con los hitos literarios, ¿no? Un hito literario a finales del siglo XX fue el taller de cuento nuevo que dirigió Jorge Suárez y que dejó ya algunas líneas importantes. Y después tenemos, claro, en el siglo XXI, poetas cruceños que han dejado una marca fuerte. Por ejemplo, ahí tenemos al recientemente fallecido por ejemplo, en La Calleja es muy lindo porque viene alguien, lee poemas, y no solamente se leen poemas de uno, sino poemas de poetas consagrados, lo que sea. Se hace poesía, se lee poesía, mientras alguien está pintando, mientras al medio alguien canta o toca guitarra. Entonces se celebra, es una celebración de la vida, y eso creo que es
muy en línea con lo que podría darse justamente en Santa Cruz, en la selva. La selva es la vida misma. Como decía el poeta Gregorio Reynos, luego la puérpera decae, dice, pero se levanta, dice, ¿no? Entonces está constantemente siendo procreada y esta vitalidad tan grande que existe en Santa Cruz y que la sentimos también en el calor, en la humedad, ¿no? En los ríos y en la forma de ser de la gente, ¿no? No solamente la gente que nació aquí, sino de la gente que ha llegado. Porque vos llegas a Santa Cruz y, como dicen, se te encrespan las pestañas, viejo. La mirada se te ilumina, brilla, ¿no? Entonces, todo eso es parte también de esto, de Santa Cruz. Y claro, han habido poetas además en Santa Cruz que han ganado inclusive premios nacionales, y están aquí, están vigentes. Poetas, estoy hablando de generaciones que ya han alcanzado sitiales, digamos, ¿no? Pero de los nuevos es de lo que me gusta hablar y con mucho entusiasmo. En Santa Cruz creo que es el espacio donde está emergiendo una poética nueva en Bolivia. ¿Qué significa ser un autor boliviano? Fíjate, eso me lleva... Yo escribí un ensayo que se llama Alegato sobre la mundología, donde yo digo que uno no es de un lugar por nacer en él. O sea, me refiero a Jaime Freire, me refiero a... Entonces, ¿qué es ser un poeta boliviano en ese sentido y en esa pregunta? No es porque yo he nacido en Bolivia, que sí lo he nacido, digamos, pero no es ese el asunto. A mí me parece que el asunto no tiene que ver con esas cosas, que son patrioterismo baratos, digamos. En realidad, uno tiene que ver con quién conversa. O sea, ¿quién es mi comunidad? ¿A quién pertenezco? ¿Qué ríos son los que me nombran? ¿Qué montañas? ¿Qué ciudades? Etcétera. Y de esa manera es que me siento un poeta boliviano en la medida, y esto quiero que se tome muy en cuenta, en la medida en que creo que Bolivia es la semilla donde tiene que nacer la verdadera patria grande, que es todo Latinoamérica. Porque tiene condiciones de semilla, ¿no? Por eso mi libro se llama Cantos desde un campo de mieses, ¿no? Y va dirigido a eso. Eh, Esa es mi apuesta ontológica, digamos, no política, porque está muy lejos del asunto, pero eso me hace sentir, entonces ser poeta boliviano en ese sentido me hace sentir un poeta germinador. Yo quisiera ser un poeta germinador. El libro yo lo escribí a finales del siglo XX, o sea, entre los años 90, 93, 94, 95, movido por todo, o sea, movido por lo que vemos, además, después de estar en los viajes, La Paz, Santa Cruz, y sentir todo esto de la manera que hemos estado hablando, o sea, que va más allá, ¿no? O sea, yo he aprendido, para comenzar, vamos a hablar algunas cosas históricas. Yo he aprendido a hablar el castellano en Buenos Aires. Yo me crié en Buenos Aires mis primeros 3 años. No nací en Buenos Aires, pero me crié mis 3 años. 3 años primeros. He vivido en Brasil, tengo un hijo brasileño, he vivido en otros países de Latinoamérica, en fin, tengo también toda esta historia y allí he descubierto que no hay diferencia, pues, ¿no? O sea, y yo he escrito un ensayo que se llama Mar para cuál, por ejemplo, ¿no? Que es una provocación muy fuerte, más bien no me metieron preso, pero en esa provocación de decir, oye, me voy a sentar contigo, tomamos una cerveza y a lo mejor mi hija se casa con tu hijo, ¿no? O sea, estamos hablando de eso, de esa cercanía tan grande que es ridícula que esté separada. Entonces, también a partir de esas miradas, de esas visiones, trato de construir un canto de este tipo, ¿no? Un canto que incluye, y no porque es Bolivia, sino que incluye porque es la guerra más monstruosa que hemos tenido aquí en América, que es la guerra paraguayo-boliviana, ¿no? Los campos del Chaco, y incluye todos esos elementos, ¿no? Y los Andes, ¿no? La nieve como arete, pero los Andes no son necesariamente mis Andes, ¿no? Podría ser Aconcagua, no ningún problema.
recomiendo Voces de Porcia, que es un libro hermoso, que tal vez te lleva a conmover tu alma, ¿no? Que si se conmueve tu alma, yo creo que ahí vas a escribir también, ¿no? Hay que leer cuentos de Borges, ¿no? Hay que leer cuentos de Borges. Hay que estar cercano a poetas como Cavafis, ¿no? Y, y creo que hay que volver a leer y releer a Ezra Pound. Todo Borges, todo Kafka, y si quieren y pueden, lean al Dante y apréndanlo de memoria. En toscano. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahí quanto dire, cosa dura, esta selva selvaggia e aspera e forte che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte, ma per tratar del ben che vi trovai, dirò delle altre cose che vi scorte, eccetera, eccetera.